Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Reciba un cordial saludo para iniciar la emisión 915 de este espacio informativo, donde reunimos distintos esfuerzos en la región con el compromiso de acercar el trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de la región mesoamericana. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le compartimos esta producción semanal, que es un trabajo conjunto que elaboramos con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que a las radioemisoras y distintos espacios de comunicación que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa. De inmediato le comparto los titulares de la emisión 915 correspondientes para esta semana. En Panamá, desempleo e informalidad, la otra cara de la realidad laboral. En El Salvador, caminar la memoria por las montañas de las sobrevivientes. En Nicaragua, régimen Ortega Murillo cierra Radio Estéreo Romance y confisca sus bienes. En México, Marta Figueroa, transitar de licenciado en Derecho para convertirse en abogada feminista. En El Salvador, víctimas del régimen de excepción piden a la Procuraduría General de la República mejorar defensa y comunicación con familiares de detenidos bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele. En Guatemala, adopciones irregulares, de un problema a un negocio. En El Salvador, sindicalistas rechazan salida del país de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Mientras las autoridades panameñas destacan avances y promesas en materia laboral, miles de personas continúan enfrentando serios problemas en este asunto, ya que hay datos que reflejan el aumento en la tasa de desempleo y que casi la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, sin estabilidad ni garantías laborales. El detalle con Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. A pesar de que la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, ha dado declaraciones sobre el incremento de nuevas plazas de empleo, programas dirigidos a jóvenes para acceder a su primer trabajo y reuniones con la empresa privada para impulsar oportunidades laborales, la realidad que enfrenta gran parte de la población panameña parece ser distinta. Datos recientes del mercado laboral reflejan que la tasa de desempleo aumentó a un 10.4%, lo que representa más de 227,000 personas desocupadas en Panamá. Además, casi la mitad de la población ocupada, entre el 47.1% y el 49.3%, trabaja en condiciones de informalidad, sin estabilidad ni garantías laborales. Las cifras también evidencian una marcada desigualdad, ya que el desempleo afecta con mayor fuerza a las mujeres, con una tasa del 13.2% frente al 8.1% registrado en los hombres. Asimismo, la provincia más golpeada es Bocas del Toro, donde el desempleo prácticamente se duplicó tras la crisis vivida el año pasado en el sector bananero. Escuchemos declaraciones de Nelva Reyes, secretaria general del Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá, SIED. Tenemos que señalar que el desempleo en Panamá, no sé, se dicen muchas cosas, pero que la hace el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, nosotros tenemos que en el caso de las mujeres, tenemos cerca de 127,489 mujeres que están desempleadas. Pero dentro de esto tenemos que señalar que a niveles de la informalidad hay una cantidad considerable de mujeres que
que están desempleadas o que viven de la economía informal. Esta informalidad a la cual, aducen, no es un trabajo, diríamos, considerado por la OIT como un trabajo decente, ya que no tiene un horario, no tiene los pagos de las prestaciones, como decimos, tercer mes, vacaciones, seguro social, que son puntos que es importante que las y los trabajadores tengamos, pues, ¿no? Para tener, según la OIT, un trabajo decente. En este sentido, hay más de 777,000 personas que viven de la economía informal, o sea, que viven en esas condiciones que ha establecido la OIT. Entonces, no es justo señalar que o decirle al país que ha ingresado o ha aumentado el empleo cuando eso realmente no es así. Nosotros tenemos a niveles de los compañeros educadores 298 docentes que han sido separados de sus puestos de trabajo por luchar en contra de la ley 462. Y dentro de esto hay una cantidad considerable también de trabajadores que no han sido reincorporados en las bananeras, aunque han dicho que ya se incorporó, según los trabajadores, eso no se ha dado en su totalidad. Entonces, el desempleo en Panamá ha seguido en aumento y si no el desempleo propiamente, a veces consideran el subempleo en la economía informal como un trabajo, cuando las condiciones de un trabajador de la economía informal son muy precarias. En este sentido, pues sí llamamos al gobierno, al Estado, al gobierno fundamentalmente, para que establezca políticas de empleo, pero con un empleo decente como se ha establecido y por lo cual los trabajadores y trabajadoras panameñas aspiramos. Mientras las autoridades destacan avances y promesas en materia laboral, miles de panameños continúan enfrentando desempleo, informalidad y precariedad económica. La generación de empleo digno y estable sigue siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos del país. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En El Salvador. La masacre del Zumpul tuvo lugar en Chalatenango, El Salvador. El 13 de mayo de 1980, la Fuerza Armada de El Salvador y los paramilitares progubernamentales lanzaron una ofensiva para erradicar las actividades del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. La ofensiva causó el desplazamiento de muchas personas refugiadas que fueron atacadas al día siguiente, el 14 de mayo, por el ejército salvadoreño. Los militares hondureños impidieron que los refugiados huyeran a Honduras. Al menos 300 y posiblemente 600 personas refugiadas murieron. Tanto El Salvador como Honduras negaron su responsabilidad por el incidente. En 1993, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas describió el incidente como una grave violación del derecho internacional. La masacre del río Zumpul, ocurrida en el caserío Las Aradas el 14 de mayo de 1980, fue uno de los episodios más brutales al inicio de la Guerra Civil salvadoreña, y nuestro corresponsal Alfredo Carías participó en las actividades de conmemoración en la comunidad para conservar y transmitir la memoria sobre esta masacre. La madrugada en las montañas de Chalatenango tiene un sonido distinto.
no es silencio, es el murmullo del viento golpeando los árboles, el canto tímido de los pájaros despertando y las botas de decenas de personas abriéndose paso entre el lodo, como si el camino todavía recordara el miedo de quienes alguna vez huyeron por ahí. Cada año, comunidades enteras vuelven a caminar hacia las Jaradas en la conmemoración de la masacre de Zumpul. Algunos parten desde el día anterior, caminan durante horas para repetir el trayecto de quienes escapaban del ejército en 1980. No lo hacen por deporte, lo hacen para que el olvido no gane. Estamos aquí en las Jaradas, lugar sagrado para nosotros porque alrededor de 650 víctimas fueron asesinadas en estos campos y otras fueron llevadas al río. En su afán de salvarse de ser asesinados, se tiraron al río, muchos no sabían nadar y la noche del 13 de mayo, había llovido mucho, 13 de mayo del 80. Estamos aquí para solidarizarnos con las víctimas, con las familias de los sobrevivientes. Yo solo he participado 2 veces y bastó eso para entender que aquella caminata no es únicamente una cobertura periodística, es una especie de ritual, una peregrinación donde el cuerpo termina entendiendo cosas que la historia escrita nunca logra explicar del todo. Porque en esas montañas uno aprende rápido que nadie se devuelve solo porque el camino se puso difícil. Recuerdo el olor del césped mojado mezclándose con el barro, el aire frío bajando desde las montañas, las vacas mugiendo a lo lejos, el sonido de los ríos golpeando las piedras. Había momentos donde todo parecía suspendido entre la memoria y el paisaje. Durante el camino bebimos agua cristalina, nacida en las montañas, agua helada, transparente, agua que parecía venir de otro tiempo. Y mientras avanzábamos, yo observaba a jóvenes periodistas haciendo sus primeras coberturas de memoria histórica. Todavía llevaban en los ojos ese brillo limpio de quienes creen que contar historias puede cambiar algo. Después de casi 2 horas de caminar, llegamos finalmente a las Jaradas y desde lejos comenzó a escucharse algo parecido a un canto colectivo. Las voces, las ollas, el sonido de las tortillas golpeando las manos. Ahí entendí algo que quizá habría contado Anthony Bourdain mientras observaba el humo salir lentamente de un comal en medio de las montañas. Que los pueblos también guardan la memoria en la cocina. Porque antes de los discursos estaba el aroma. ¿Qué ha preparado hoy para almorzar? Sopita de gallina india. Oh, yeah. Yo venía con deseos de eso. Entonces le adiviné. Sí. Mire. La sopa de gallina en el campo nunca decepciona. ¿Verdad que no? No, más que se hace con cariño. Con cariño. Y con manteca. Con mucho amor, decía mi mamá. Mucho amor. Pero buena la comida. El vapor de los tamales recién abiertos. El café negro hirviendo en grandes ollas. Las pupusas inflándose sobre el fuego. Las tortillas calientes pasando de mano en mano como pequeñas hostias campesinas. En aquellas mesas largas nadie preguntaba quién eras ni para qué medio trabajabas. Qué rico huele eso. Eso es lo que sentía desde afuera. Simplemente te servían comida, como si alimentar al otro fuera también una manera de proteger la memoria. Y quizá lo era, porque en algunos lugares como ese, la comida deja de ser alimento y se convierte en ceremonia, en un acto profundamente humano que le dice a los vivos, todavía estamos aquí. Entre toda aquella gente conocí también a Doña María, sobreviviente de la masacre. Todavía sonreía y había algo profundamente conmovedor en esa sonrisa, como si después de tanto dolor todavía existiera dentro de ella una pequeña luz negándose a apagarse. No vamos a olvidar quiénes fueron los causantes de esa masacre. Yo estuve aquí y fue bien duro esto. A mí me capturaron. Yo estuve aquí donde en esta zona pusieron en fila los que los habían capturado. Pero gracias a Dios todavía estoy aquí, pues nos dejaron libres nosotras porque éramos 9 cipotas. Pero me pongo mal al recordar que aquí murieron muchos compañeros
pues estamos ahí siempre recordándolo. Pero la montaña nunca deja que uno romantice demasiado las cosas. Recordar a las víctimas del Zumpulo, nombrarlas, evitar que el silencio las entierre por segunda vez, quizá por eso la gente sigue caminando cada año, porque hay memorias que solo sobreviven mientras alguien siga recorriendo el mismo camino. Informó desde las montañas de los sobrevivientes, para Voces Nuestras, Alfredo Carías. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Nicaragua. El director de Radio Estéreo Romance, Francisco Gadea, denunció desde el exilio el cierre y confiscación del medio de comunicación que operaba con 2 frecuencias en el sureño departamento de Carazo y que cubría con su programación informativa otros 3 departamentos del sur y oriente de Nicaragua. Gadea explicó mediante un comunicado que pese a estar al día con los impuestos, el régimen a través del ente regulador de los medios de comunicación Telcor envió a sus agentes a cerrar la radio y confiscar los bienes sin darles ninguna explicación. El director agregó que tenían pendiente solo entregar un documento a Telcor, pero el cual dependía de otras instituciones estatales, lo que al parecer lo atrasaron para provocar el incumplimiento y así justificar el cierre arbitrario de la radio. La Radio Estéreo Romance tenía una gran presencia en la zona, con una programación variada, informativa y musical desde hace 35 años, pero incluso para evitar represalias dejaron de informar sobre derechos humanos. Sin embargo, fueron víctimas del abuso y la censura a la libertad de expresión por parte del gobierno de Nicaragua. Nayel Martínez, de la Organización Periodistas y Comunicadores de Nicaragua, PECIN, que opera desde el exilio, denunció el cierre de la radio por parte del régimen de Ortega y Murillo. Radio Estéreo Romance es una radio local y que transmitía no solo para el departamento de Carazo, sino también para departamentos cercanos como Masaya y Granada y Rivas, es decir, la 4ª región del país. Es un medio local que se apaga, que el régimen lo silencia. Ellos ya no cubrían noticias de política ni de derechos humanos como en algunos años lo hicieron. Esto por siempre la censura y el cerco que asfixia, digamos, que el régimen le pone a los medios independientes. Ellos hacían coberturas de noticias locales y departamentales, pero aún así el régimen pues los cayó y sabemos que desde el 8 de mayo le cerraron la oficina y confiscaron los equipos de transmisión. Es una grave afrenta a la libertad de expresión, a la libertad de prensa en el país, que sabemos pues que está mermada. Y recientemente Reporteros Sin Fronteras pues, confirma lo que ya sabemos, que el peor país para ejercer periodismo, no solo en Centroamérica, sino también en Latinoamérica, es Nicaragua. Sí, nosotros hace unos días publicamos esto es un trabajo que realiza el observatorio que tiene PECIN,
que documenta todas las agresiones a periodistas, medios de comunicación independientes, que como sabemos, pues la mayoría, casi todos, están operando desde el exilio. Pero aunque se esté operando desde el exilio, las amenazas y la represión no cesan. Porque en este informe, digamos, que el periodo que se estudió fue del 1 de enero de 2025 hasta el 15 de marzo de este año. Y nos damos cuenta que es algo nuevo, que no se había documentado, que fueron 47 agresiones en este periodo, pero 1 de cada 4 de estas agresiones ocurrió en el extranjero. Entonces, ese es un dato que a nosotros pues, nos llamó mucho la atención y que hace que suenen las alarmas, que aunque los periodistas y las periodistas estemos en el exilio, todavía no estamos completamente seguros. Y todo esto comenzó no ahorita, sino desde el año pasado, cuando, digamos, por ejemplo, a los medios independientes, pues les quitaron el .com.ni. Entonces, desde ahí, el régimen pues viene asfixiando a los medios de comunicación independientes. Y ahora estas agresiones, también otro dato que encontramos es que más de la mitad de las víctimas son mujeres periodistas y que la mayoría de estas agresiones son amenazas e intimidación. O sea, que aunque estés fuera del país, el régimen lo que hace es amenazarte con tu familia, con tu hijo, con tu mamá, con tu papá. Entonces, es una situación crítica para el periodismo nicaragüense. Desde 2018 a la fecha, el régimen de Ortega y Murillo ha cerrado 61 medios de comunicación, a quienes también les han robado sus bienes, y al menos 309 periodistas nicaragüenses se encuentran en el exilio ante amenazas de encarcelamiento, según ha documentado Periodistas y Comunicadores de Nicaragua, PECIN. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En México, Marta Figueroa Mier se presentaba como licenciado en Derecho, hasta que se reconoció como abogada feminista. La vida de la defensora está marcada por movimientos colectivos en el país, las luchas estudiantiles del 68 y 71, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, pero sobre todo las manifestaciones feministas. Marta es defensora de los derechos de las mujeres, integrante y fundadora del COLEM e integrante del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio. Litigó diferentes casos de feminicidio y violaciones sexuales a mujeres. Marta es la mujer que va a misa y la que marcha por la legalización del aborto. Es quien apoyó el movimiento indígena de 1994, pero criticó públicamente los actos misóginos de los rebeldes. Marta es quien se sienta a dialogar con las autoridades, aunque muchas veces ella misma se cuestiona si tiene algún sentido. Marta es la defensora que da talleres, la abogada que interpone amparos y va a las audiencias. Es acompañante legal de la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas en la negociación de un protocolo para atender los casos de violencia de género. Esta semana, como parte de la serie Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras, vamos a escuchar la historia de la abogada feminista Marta Guadalupe Figueroa Mier, en una producción de CIMAC Noticias, periodismo con perspectiva de género.
Yo soy Marta Guadalupe Figueroa Mier, soy licenciada en Derecho desde 1977, soy defensora de derechos humanos, vivo en Chiapas desde el 82. Mi madre se casó con un trabajador de una empresa que existió hace muchos años que se llamaba Chaparritas El Naranjo. Esa empresa empezó literalmente en la bodega de la casa de mi abuelo en la colonia Algarín, pero ahí mi mamá y mi papá se conocieron. Mi abuelo está muy triste porque mi mamá se casó con un mexicano que ganaba 5 pesos y se gastaba 10. Yo hice, como les contaba, yo hice la carrera de Derecho, entré a trabajar en este medio trabajé en el Consejo Tutelar, en el Centro Médico para Reclusorios de Ciudad de México. Pero ¿cómo llego yo a todo esto del feminismo? Pues es muy larga la historia, pero en corto tuve que seguir trabajando, reclusorios, era agotante emocional y físicamente, eran horarios de 24 horas por 48. Yo dije, no aguanto esto, quiero seguir estudiando, me costaba la escuela y empecé a litigar. Había todo un problema de violencia sexual a mujeres en San Cristóbal y las mujeres se habían organizado del Refugio Guatemalteco, que había creado un taller que se llama Taller Ancetic en el 88 y me invitan en el 89 a una plática que daba otra señora que yo conocía, que se llama Marta Nandayapa, para explicar qué era eso del delito de violación y por qué en Chiapas no detenían a los violadores. Pero me encuentro con un movimiento de mujeres y algunas eran y se decían feministas y algunas eran visiblemente lesbianas. Entonces, con todos los prejuicios y todo ese rollo, el tema de la violación, entré en él aquí en San Cristóbal con todos los temas que hoy se siguen dando. Habían violado a una chica lesbiana para curarla. Habían violado tumultuariamente a otra compañera que trabaja en una de las primeras organizaciones civiles de aquí de Chiapas. Cuando ya éramos grupo de mujeres y cuando ya éramos Colem, porque así nos decían, Colem. ¿Qué es eso de Colem? Esas, las libres, esas, las sueltas, esas sin marido. Colem respondía a esa voz. Colem era la palabra que significaba en celtal sueltas y en tzotzil libres. Pero ahí sí entendí yo que había que litigar y finalmente el representante de la víctima era el Ministerio Público. Nos cayó uno de los temas bases del feminismo, y digo nos cayó porque no lo habíamos pensado. Agencias especiales de delitos sexuales y también los primeros centros de atención a víctimas de violencia. Desde ahí cambiar las cosas. Yo sí entendí, más allá de lo que una mujer puede cambiar el mundo, su circunstancia, puede cambiarlo, y que si está con otras es más fuerte. No me veo aquí sin esta participación, a lo mejor medio irresponsable, o sin una conciencia plena, o sin un plan del 68 que me enseñó que sí se podía, pero que no fui capaz de concientizarlo hasta el 71. Entender cómo las necesidades y la familia por la que dice que uno lucha tiene que hacerse real en ciertos momentos y que primero, como dicen, está sembrar papas y luego darle contenido ideológico. Y pero que incluso en ese trabajo, y que si hay un movimiento que haga eco, que pueda cambiar la cultura, en donde nos podamos seguir indignando, en donde podamos seguir siendo rebeldes. Es decir, cuando veo todavía los casos que tengo pendientes y que no puedo dejar, que uno fue un escalón para otra cosa y ahora no me puedo bajar de la escalera por el tubo de los bomberos, que para salirme de donde estoy tengo que bajar por la escalera por donde subí. Son las que me tienen hoy aquí. Hoy me he vuelto a redefinir. Hoy yo sé que soy una defensora, así en femenino, de los derechos de las humanas. Es mi opción, son mis principios,
pero es el único camino que yo sé que aprendo, porque desde ahí aprendí que sí se puede. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En El Salvador. El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, MOVIR, presentó un escrito dirigido al titular de la Procuraduría General de la República, René Escobar, para exigir información sobre las personas detenidas bajo el régimen de excepción y solicitar mejor atención para las familias afectadas. Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, indicó que hay familias cuyos hijos han sido procesados sin que se les notifique. Señaló que los defensores públicos no brindan información a los familiares sobre los procesos judiciales e incluso han cambiado abogados en algunos casos sin notificación previa. Hay juicios que ya se realizaron y no le avisaron a la familia no se preparó con testigos para poder comprobar la inocencia de las personas en los juicios. Y eso se está repitiendo cada vez que hay un juicio famoso, esos juicios masivos que se están realizando. Entonces, queremos que la Procuraduría haga cumplir su función, que es defender a las personas que no tienen cómo pagar un abogado privado. Esa es la función de la Procuraduría General de la República. Y ahora, pues, hemos visto que las familias andan rebotando para arriba y para abajo, los abogados no les dan información, han cambiado abogados defensores, no se les informa a la familia. El abogado Félix López señaló que en las audiencias públicas masivas no se han tomado en cuenta las pruebas de descargo presentadas por la defensa en los casos del régimen de excepción. Además, indicó que se han utilizado como prueba condenatoria las declaraciones de un testigo criteriado. Por ello piden que los juicios sean individualizados. Esas son las situaciones, así en términos generales, que se están enfrentando los privados de libertad que están dentro del régimen de excepción. Es lamentable, recién ha pasado el Día de las Madres, y saber que en El Salvador la realidad es que hay miles de madres con esa incertidumbre constante que no sabe si su hijo vive o ya no vive, porque hablan de reserva, hablan que no dan información y aquí lo evidencian las compañeras. No sabemos si nuestros hijos aún están con vida, ¿verdad? Tenemos que atenernos a lo que ellos nos dicen, pero no nos consta eso, en cuanto que han habido muchos casos que ponen en evidencia que las personas ya fallecieron, los privados de libertad ya fallecieron y siguen recibiendo paquetes que se les llevan. Una madre que acompaña al Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, espera ser escuchada. Su hijo fue detenido en 2022. Inicialmente le informaron que permanecería detenido 3 meses mientras se investigaba su caso, pero a la fecha continúa privado de libertad. Está recluido en la ex cárcel de mujeres y que gracias a una persona que prefirió mantener en reserva su identidad, pudo enterarse de que su hijo sufre desnutrición y que no se le están entregando los paquetes que envía al centro penitenciario. MOVIR también denuncia la existencia de una campaña de desprestigio contra las madres de los detenidos. El vocero del movimiento afirma que en redes sociales circulan montajes de madres buscadoras, editados para hacer parecer que defienden a personas vinculadas a pandillas, y señala que esto forma parte de una campaña que criminaliza la búsqueda de justicia. Esta es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo.
La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En Guatemala. Expertos de la ONU denunciaron un posible sistema de adopciones ilegales internacionales y del cual habría afectado al menos a 80 niños indígenas en Guatemala en el año 1982, tras su paso por el hogar temporal Elisa Martínez. Los menores habrían sido previamente víctimas de secuestro y desaparición forzada, lo que sitúa el caso en el marco de graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo de guerra. Asimismo, el antropólogo José Roberto Paz Gularte mencionó en un programa de opinión que las adopciones infantiles surgen en un primer momento de ir colocando a estos niños que habían quedado huérfanos en la guerra y posteriormente pasan a ser de un problema a un negocio. El tema reabre una herida social profunda. Cientos de personas continúan buscando su identidad y sus familias, mientras crece la presión nacional e internacional para esclarecer lo ocurrido, ya que este informe incluye a la fiscal general Consuelo Porras y muchos funcionarios públicos. Aunque las acusaciones no han sido esclarecidas, la ONU advirtió que cualquier proceso de nombramiento o reelección de autoridades debe considerar estas alegaciones. El 5 de junio de 1981, durante la dictadura militar de Fernando Romeo Lucas García, en tiempos de la guerra, Judith Marlene Gularte fue secuestrada y desaparecida mientras estaba en el 7º mes de gestación. El hijo de Marlene ha realizado una investigación. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. José, muchas gracias por participar con nosotros. Quisiéramos que te pudieras presentar y comentarnos en qué consiste esta investigación. Bueno, mi nombre es José Roberto Paz Gularte, soy antropólogo. Me he dedicado en mi vida profesional al estudio de la violencia, principalmente a la violencia ejercida durante el conflicto armado interno por parte del Estado contrainsurgente. Con respecto a las investigaciones, yo participé en el equipo de investigación de la Dirección de los Archivos de La Paz. Ahí realizamos 2 investigaciones relacionadas a la niñez desaparecida y a las adopciones ilegales. El primer libro que elaboramos se llama Las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca 1977-1989, y el otro libro se llama Niñez desaparecida en Guatemala como parte de estrategias de guerra. Estos 2 documentos, principalmente el primero, pues describen cómo se fue dando las adopciones de forma irregular, cómo los procesos de adopción pues eran anómalos, ya que había mucha documentación que se perdía entre los expedientes. Esta investigación tomó como base los archivos de la Secretaría de Bienestar Social, que es donde se va describiendo cómo, bueno, en esta secretaría es la secretaría que está encargada en dar en adopciones a los niños, y sus archivos pues muestran cómo es que se da ese proceso. En estas investigaciones que realizamos, pues fuimos viendo cómo el proceso administrativo, jurídico que se llevaba a partir de darlo a los niños de adopción, pues habían expedientes que les faltaban documentos, o que aparecían documentos irregulares, o que se perdían datos importantes que posteriormente ya no se registraban, pues dando lugar a que esas adopciones no eran adopciones totalmente legítimas, sino que mostraban vicios que
pues hacían que estas adopciones fueran irregulares y por lo tanto ilegales. ¿Qué buscan ustedes como familiares ante la justicia? Lo que nosotros buscamos como familiares es principalmente conocer la verdad. Queremos saber qué fue de nuestros familiares. En mi caso, quiero saber qué fue de mi mamá y de su hijo o hija, ¿verdad? Nosotros queremos saber qué fue de ellos. No sabemos si mi hermano o hermana nació, o si está viva o vivo, si está muerto, si fue dado en adopción. Queremos saber la verdad. Creo que nosotros tenemos el derecho de conocer, de saber, y al mismo tiempo también de saber quiénes fueron los responsables, quiénes se beneficiaron con esto, quién dio la orden de desaparición forzada, o en dado caso quién dio a mi hermano o hermana, si es que se da el caso, en adopción, ¿verdad? ¿A quién se lo dio? ¿Dónde fue a parar mi hermano o hermana? Eso es lo que queremos saber principalmente. Когда все валится из рук, и мир опасен и непрост, включаю громче этот звук и поднимаюсь в полный рост. La desaparición forzada causa mucho daño, pues nos tiene a las familias con la eterna incertidumbre de qué fue lo que sucedió. También queremos justicia, queremos que las personas responsables también enfrenten a la justicia guatemalteca y que respondan por sus actos. Creemos que estos actos de justicia harán de que todo lo que sucedió, todos estos actos violentos que sufrimos como sociedad, que sufrimos como familia, ya no vuelvan a suceder. José, mira, ¿y cómo se pueden contactar con ustedes para ofrecer información, familiares, testigos que conozcan de este caso? Pues nosotros, junto a otras familias que están viviendo la misma situación, pues vemos de que hay un patrón aquí, ¿verdad? En el que mujeres embarazadas, detenidas, desaparecidas, pudieron ser objeto de que se les haya mantenido vivas hasta que nacieran sus hijos o hijas, y que estos niños y niñas hayan sido dadas en adopción. Pues ahorita estamos precisamente agrupándonos como familias. Estamos viendo que no son pocas, son varias, y pues en esta aglutinación que estamos teniendo, pues invitaría a otras personas, otras familias que estuvieran en la misma situación, pues dirigirse al Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales en Guatemala, ICCPG. Están en la 13 calle 2-14 de la zona 1 en Guatemala. Ahí podrían abocarse, pues también para sumarse a este esfuerzo. O también pueden llamar al teléfono 2463-2323, también del instituto, y donde ustedes pueden hacer este contacto y pues platicar para poder sumarnos, ¿verdad? Y hacer más grande nuestra voz con respecto a conocer, ¿verdad?, al derecho
de conocer qué fue de nuestros seres queridos. Si desea comunicarse de manera digital, puede hacerlo al siguiente correo electrónico: iccpg@iccpg.org.gt, todo con minúsculas. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En El Salvador. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral rechazó las recientes declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre un posible avance para sacar a El Salvador de la lista corta de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Las organizaciones consideran que aún no existen condiciones para retirar esa vigilancia internacional. El pasado 1 de mayo, el ministro de Trabajo sostuvo en conferencia de prensa que el país estaba a punto de quedar fuera de la lista corta y aseguró que El Salvador podría convertirse, por primera vez en la historia, en un país fuera de estos mecanismos de observación internacional. Ante estas declaraciones, organizaciones sindicales y sociales señalaron que en el país persisten despidos arbitrarios, restricciones a la libertad sindical y prácticas antisindicales, principalmente en instituciones públicas y sectores organizados. Wilfredo Berríos, del Frente Sindical Salvadoreño, rechazó las declaraciones del ministro y el respaldo brindado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. El significado de la lista negra o lista corta, que es obviamente que no se cumplen los derechos laborales de la clase trabajadora, es afectada. Y el tratar de salir de ella, el gobierno de la República, por medio del ministro de Trabajo, obviamente es un ataque directo y van a profundizar aún más el ataque hacia la clase trabajadora. La empresa privada, como es la ANEP, apoya al gobierno de Bukele para que salgan de esta lista, porque hay una observación de violación a los derechos laborales. Obviamente, con eso van a continuar más despidos, que no solo en la empresa privada, que les van a dejar pasar lo que ellos quieran, sino que también se van a profundizar más en las instituciones del Estado de ley. Ovidio Hernández, representante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, aseguró que desde 2019 se ha intensificado una política de ataques contra sectores sindicales y trabajadores organizados. Según afirmó, más de 41.000 personas habrían sido despedidas en instituciones públicas, municipales y entidades autónomas, además de registrar alrededor de 561 directivos sindicales despedidos arbitrariamente. Hernández también señaló que algunos sindicalistas habrían sido detenidos bajo el régimen de excepción tras denunciar supuestos abusos laborales.
Además, denunció prácticas como obstáculos a la libertad sindical, persecución contra dirigentes laborales, restricciones al derecho de huelga y el uso de figuras como supresión de plazas para justificar despidos en el sector público. Que ante la ausencia de controles nacionales efectivos, es indispensable que la OIT mantenga supervisión de los derechos laborales y sindicales en El Salvador mediante la lista corta. Nosotros como sectores laborales vemos con mucha preocupación, ¿verdad?, de que la ANEP lamentablemente esté diciendo que va a acompañar al gobierno de El Salvador prácticamente a partir de todo ese escenario que tenemos de violaciones, persecución sindical, criminalización de la actividad sindical, ¿verdad?, porque tenemos compañeras y compañeros detenidos. La mesa permanente exhortó a la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT a mantener a El Salvador bajo revisión internacional y solicitó el envío de una misión de expertos para verificar la situación laboral y sindical en el país. Asimismo, los sindicalistas hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a mantener vigilancia sobre las condiciones laborales y el respeto a los derechos sindicales en El Salvador. Es la información que nos llega de la comunicadora Katy Ventura desde Radio YSUCA en El Salvador. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 915 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde encontrará más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapiarenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.